Bienvenido a Pensando con Bruno, mi nombre es Bruno naturalmente y el día de hoy les he traído un video que cubre de alguna manera un dato no menor y además un dato de la cultura popular, de la cinematografía latinoamericana, que es precisamente que el burro en Shrek es mucho mejor en español que en inglés. Esa va a ser la inspiración de este video, de ahí es donde sale eh, estos puntos que voy a tratar con ustedes en estos minutos. Está bien, ya entendí, no soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Viendo unas escenas cortas de la película, recordando un poco en YouTube, me acordé que efectivamente el burro es mejor en español. Y eso se debe, o al menos es mejor para nosotros los hispanohablantes en español que en inglés. Y eso se debe a que el personaje del burro es interpretado en español por Eugenio Derbez y Derbez le da un carácter al burro muy diferente al que tiene el burro original en inglés. En inglés el personaje es interpretado por Eddie Murphy. Eddie Murphy le da un acento vernacular negro norteamericano, con un poco más de slang, un poco estilo más comedia stand-up, mientras que Eugenio Derbez, sin perder la identidad del personaje, le da un sentido más de compa, de hermano de barrio, más latinoamericano, con sus gustitos, con sus palabritas más latinoamericanas, específicamente mexicanas, obviamente, porque Eugenio viene de México y la traducción se hizo allá. ¿Ya merito? No. ¿Ya merito? Todavía no. ¡Ya merito! ¡No! Pero muy entendible para el resto de los países latinoamericanos también. Y de alguna manera no solo entendible, pero también con una cierta conexión, con una relación que se puede marcar de una manera bastante obvia. Y eso me hizo pensar acerca de otro tipo de momentos en los que la traducción juega un papel tan importante, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Orwell, de Rebelión en la Granja, el cual es una traducción un poco extraña, porque el libro en general no, en inglés no se llama así, se llama Animal Farm, o sea, que la traducción literal sería granja animal, no incluyen una parte de rebelión en el título. Entonces imagínate la experiencia de comprar el libro en diferentes idiomas y darte cuenta que en español el título ya te está sugestionando a que el libro va a tratar sobre una rebelión o al menos te está invitando a considerar esa palabra. Mientras que en inglés, obviamente, bueno, este es un libro muy popular, probablemente mucha gente ya sabe de qué se trata, pero incluso, o sea, haciendo un intentando pensar que eso no es el caso, porque puede pasar con otros muchos libros. Imagínate que tú ves la primera, nunca has escuchado sobre el libro, vas a la tienda y solamente lees Granja Animal, Animal Farm, y dices, oye, a lo mejor es un libro, pues puede ser de cualquier cosa, y lees la contratapa y ves, oye, hay como que una historia de animales, sí, o sea, ok, un poquito, probablemente en la contratapa te comienza a incitar de que va a haber una pequeña rebelión, pero no suena tan fuerte como ponerlo en el título. Entonces me puse a pensar y comencé a considerar si es que de alguna manera, en muchas oportunidades, el traductor se puede volver algo así como un coautor, en el cual crea una obra diferente por medio de la traducción, obviamente sin dejar de lado el mensaje original que el autor principal quiere trabajar. En este video, naturalmente, estamos hablando solamente de obras artísticas, no me estoy centrando en lo que es la traducción literal de las cosas, porque, bueno, evidentemente eso es otra historia. Ahora, no me gustaría comenzar el video sin antes comentarles brevemente que he creado un espacio diferente para poder comunicarme con ustedes, que es un canal de WhatsApp. El link va a estar en la descripción y la intención de este canal es que sirva como una especie de boletín de noticias en el cual les voy dando actualizaciones sobre lo que estoy haciendo en el canal, ya sea los nuevos videos, pero este boletín de noticias no es tan solo yo dándoles noticias, sino también una manera de poder recibir alguna especie de retroalimentación de ustedes, donde les voy a ir andando, haciendo preguntas como, oye, ¿qué les gustaría ver por medio de encuestas en las cuales ustedes van a poder participar? O, por ejemplo, ustedes pueden reaccionar como que, oye, me gustaría hacer un tema sobre este video, ¿qué les parece? Sí, no. O de repente les digo, oye, quiero hacer un directo, o quiero hacer un club de lectura o un nuevo curso, ¿qué les interesaría? Entonces ustedes van a tener ahí también diferentes oportunidades de participar por medio de encuestas o reacciones con emojis, etcétera, etcétera. Esto lo he creado así porque creo que si se hiciera un grupo de WhatsApp normal,
uno, no existiría la privacidad de que ustedes, pues en este grupo, en este canal no tienen que compartir sus números y además pues se podría llegar a hacer podría llegar a saturarse un poco. Eventualmente podríamos crear un grupo aparte con personas que están ok dejando de lado su privacidad, me refiero al número de teléfono, y poder crear un grupo de repente de conversación filosófica, o de repente podemos organizar sesiones por medio de Zoom o de Google Meet o de alguna otra plataforma en la que podamos hacer videollamadas una vez al mes o algo así, poner un tema y sentarnos a debatir de una manera más interesante. Pero por ahora ese va a ser el canal de comunicación y el YouTube va a servir pues para hacer videos, obviamente como hemos venido haciendo ya por casi un año. Ahora sí, el video. Lo primero que me puse a pensar es si es posible que una traducción realmente capture el significado de una obra. O sea, podemos tener una traducción que sea tan fidedigna, tan perfecta, que capture exactamente lo que el autor quería decir en el idioma original. Y lo que llegué a concluir después de pues investigar bastante para poder preparar este video para ustedes es que realmente no se puede. Siempre va a haber algo que no te permite acceder a la totalidad de la intención del autor. Por ejemplo, en 1923, Walter Benjamin publica La tarea del traductor. Y aquí él usa una palabra un tanto extraña, él dice que cada idioma tiene un genio. Pero creo que a lo que se refiere realmente es que cada idioma tiene como una sazón particular, como un ejemplillo especial, una manera de explicar las cosas, ¿no? Como por ejemplo pensemos en el burro de Shrek. El burro de Shrek en español es bastante compa, bastante hermano de barrio. Entonces dice, aquí nomás, ya llegamos, ¿me entiendes? Es como la manera en la que habla, la manera en la que se expresa. Y eso no se puede traducir literalmente. El idioma original no tiene cómo traducirlo. Sin embargo, y aquí es donde dice lo interesante de este libro, La tarea del traductor, es precisamente entender que la traducción no debe ser literal, sino por el contrario debe intentar traducir el significado. Y en ese sentido, la traducción del burro es excelente. Excelente. Porque el personaje del burro original en inglés está pensado de una manera que el auge, que la popularidad del personaje se basa precisamente en qué tan popular es, qué tan entendible es por las personas, qué tan fácil es comunicarse, qué tan de barrio es, pero para la cultura norteamericana. Entonces, a la hora de traducirlo, lo que se hizo muy bien. Si hubiesen traducido el burro literalmente, sí, hubiésemos quizás podido entender, ok, están intentando traducir algo en inglés, pero no hubiese sido efectivo. En cambio, han tenido que traducir el barrio hacia Latinoamérica, hacia los países hispanohablantes. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, le dieron carta blanca a Derbez y a un escritor que Derbez lo cuenta en muchas entrevistas que trabajó, no me acuerdo su nombre ahora, pero le dieron carta blanca y crearon el personaje basado en el personaje norteamericano, pero para la realidad latinoamericana. Y eso es muy interesante y esa es la tarea del traductor, de acuerdo pues al libro La tarea del traductor de 1923. Ahora, esto no siempre es posible. A veces es difícil hacer ese tipo de trabajo sin de alguna manera quitarle sentido a la obra. En el caso del burro calza muy bien porque es un personaje en particular, pero ¿qué tal los otros? Habría que analizar cada uno de los personajes de Shrek para entender qué tan bien se ha traducido. En este caso quizás es hasta un poco fácil porque el burro es como el único personaje que realmente tiene un carácter bastante marcado. Obviamente Shrek también lo tiene, pero todas las sociedades tienen personas que se molestan, entonces no es tan difícil. En cambio, el burro tiene una forma de ser muy única. A su vez, hay ciertas palabras que son muy difíciles de traducir. Y eso se ve mucho, precisamente, y eso es uno de los motivos por los que me interesaba hacer este video, se ve mucho en el campo de la filosofía. Por ejemplo, acá tengo uno de mis libros favoritos, uno de los libros más difíciles que he leído, y les mentiría si les digo que lo entiendo por completo y que lo he terminado de leer por completo, porque es un libro muy difícil, que es Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Librazo, se los recomiendo. Entiendo bastante los puntos porque obviamente los he estudiado, pero es un libro muy difícil de filosofía. Bien complicado, un lenguaje muy único. Hay muchas palabras que propone Heidegger, como el caso del Dasein, que no tienen traducción literal, que incluso cuando se leen en inglés o se leen en español, muchas veces se dejan como precisamente Dasein, que bueno, el
sein en alemán, ¿no? Que sería el ser. eh, Da es como el ser aquí, pero es una palabra que tienes que entender en el idioma. E incluso en las traducciones simplemente se deja porque es más fácil ponerte un párrafo de explicación de qué significa para la nota del traductor que intentar buscar una traducción literal que funcione en cada idioma. Es simplemente más fácil. O por ejemplo en este otro caso, ¿no? En la ética de Nicomaco, de Aristóteles, o en general en la literatura, la filosofía griega, se lee mucho la palabra eudaimonia, que en algunas traducciones que no son tan buenas se traduce como felicidad o como ese tipo de palabras, pero la verdad que no es lo mismo. La eudaimonia es como el objetivo ético que está presente en prácticamente toda la filosofía griega, que es alcanzar la eudaimonia, significa haber alcanzado ese grado ético, eh, como no es como el nirvana tampoco, ¿viste? Pero el nirvana tampoco se traduce, porque es una palabra muy única, que se ha permanecido en todos los idiomas y es más fácil intentar explicártela que intentar buscar una traducción literal. Entonces eso también puede suceder a veces. No pasa tanto de repente con la literatura, porque la literatura está plagada principalmente de palabras más normales, pero incluso algunas sí. O sea, yo he leído, por ejemplo, algún libro donde mencionan el término Zeitgeist, que bueno, vendría a ser alemán como para decir las corrientes de la época o algo por el estilo, ¿no? Y es una palabra que simplemente ya se usa en inglés, se usa en español, porque es muy perfecta en su uso. También obviamente hay un tema de popularidad, no suena muy bien y se comienza a usar. Pero bueno, ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa cuando... Porque justo estamos hablando, justo hablé de este punto muy rápido cuando mencioné a Heidegger. Dije, eh, la nota del traductor. Y eso es lo que define quizás, haciendo un poco, dejando un poco las películas de lado y hablando un poco más del libro, lo que define quizás una buena traducción o un buen libro. Generalmente, cuando uno lee un libro en otro idioma, hay unas notas del traductor. Si tu libro no tiene notas del traductor, comenzamos mal. Comenzamos bastante mal, de hecho, porque no vas a entender cómo el libro fue traducido, con qué lógica o qué lógica va a seguir. Muchos autores incluso dicen, oye, de rato en rato va a haber una nota al pie de página donde te voy a explicar por qué traduje esto de esta manera. Porque no había otra forma o había ciertas palabras que son medias confusas y te voy a aclarar, algún traductor dijo esto, algún otro traductor dijo esto. Es importante, es muy importante porque a lo mejor lees un libro en otro idioma y estás leyendo otra obra literalmente si es que no tienes cuidado con ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con uno de mis libros favoritos, que de hecho lo cubrí en un video, los libros que cambiaron mi vida, que es Crimen y Castigo. Yo leí esta edición de Crimen y Castigo en español, que es una edición muy... Es una buena edición, pero tuve suerte de encontrar esta edición porque no la estaba buscando como una buena edición traducida. No es mala, pero no tiene notas de traductor, no sé quién es el traductor, no tengo la menor idea, la pagué un par de euros hace varios años. Entonces, no es tan buena en el fondo. O sea, o bueno, terminó siendo ok, pero no hubiese sido recomendable. En cambio, por ejemplo, esta edición que está en inglés, sin querer comparar el español con el inglés, tiene dos muy buenos traductores y de hecho los traductores están acá, Richard Pever y Larisa Wolokonsky. Y me puse a leer sobre ellos y ellos se han especializado en la literatura de Dostoyevsky precisamente porque entienden la dificultad de traer Dostoyevsky al inglés y ellos son una pareja y uno es nació en Rusia pero habla inglés y el otro es nacido en Estados Unidos pero habla ruso por su familia y esa combinación de poder traducir no solamente las palabras literales pero también las expresiones. Acuérdense que Dostoyevsky es un escritor ruso, pero es un escritor ruso pre-Unión Soviética. O sea, estamos hablando de hace un buen tiempo. O sea, un país que si bien es cierto existe ahora, no es el mismo país, no es el imperio ruso que existía antes. Entonces, estamos hablando de una persona que escribe bajo una forma muy particular el ruso y hay que saber transcribir esos detalles. Probablemente si pongas una persona que habla ruso hoy en día y le dices tradúceme esto en inglés, probablemente pierda mucho valor porque no sabe traducir los detalles, los significados de las palabras. Hay muchas palabras que cambian de significado con el tiempo. Es uno de los grandes problemas de la hermenéutica. Ya podremos hacer un video de eso si a alguien le interesa. Pero el punto es que hay que buscar ese tipo de traducciones. Incluso, si es un libro, yo no hablo ruso, así que he leído Crimen y Castigo en español y en inglés. Y
Y no tiene nada de malo leer traducciones, por el contrario, o sea, es una manera de acercarnos a otros tipos de pensar, pero hay que buscar buenas traducciones para poder mantener hasta cierto punto, obviamente, el significado. Eso es un poco mi reflexión el día de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme su experiencia con la traducción. En lo personal, yo siempre prefiero ver las películas en el idioma original con subtítulos. Pero también lo que pasa muchas veces es que los subtítulos están terciarizados, especialmente en esta época de la inteligencia artificial. Muchas veces los subtítulos ahora los hacen incluso con inteligencia artificial y la verdad que la traducción es bastante pobre. Eh, Tengo, por ejemplo, algunos amigos de diferentes países y cuando he visto series de sus idiomas, por ejemplo, tengo un amigo de Corea que me comentaba que el juego del calamar, el cual hice un video, es una serie completamente diferente en coreano que en inglés, porque él tiene una enamorada de otro país, entonces la vieron obviamente en coreano, pero con subtítulos en inglés, y él decía, no están diciendo ese tipo de cosas, no están diciendo cualquier otra, la historia va por otro lado, no es lo mismo. No, entonces eso también es uno de los grandes problemas de simplemente seguir las traducciones literales con al pie de la letra. Parece que estás viendo dos series, una serie hecha para Occidente y una serie hecha para el país de origen. Pero bueno, ya no podemos hacer nada frente a eso. En todo caso, si realmente algo nos interesa mucho, simplemente el punto es hacer la tarea e intentar encontrar la mejor traducción posible, ¿no? Pero bueno, los dejo esta semana, esta ha sido mi reflexión. Cuéntenme sus experiencias, ya sea leyendo libros o viendo películas. Les dejo dos videos acá a los costados. No se olviden de unirse al canal de WhatsApp si es que les interesa, obviamente. Suscríbanse si les da la gana. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Caballo que más le trote, sí. Caballo que más le trote, no.